Toma tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, recibiendo al recién posicionado, juramentado y ya en funciones, nuevo presidente del Partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez. Buenos días, José Horacio, ¿cómo estás? Buenos días, contento de estar aquí en Primera Hora compartiendo con ustedes ya en este nuevo rol como presidente de Opción Democrática. Mira, yo primero te tengo que felicitar por esas funciones dentro del partido, un partido que ha tenido una participación interesante en la opinión pública y en diversos temas sociales que la población lo identifica. Pero primero quiero empezar por la parte del Congreso. ¿Cómo sentiste que un método que te dio acceso también te sacara, el método de Hunt, dentro del Congreso? Bueno, en verdad ese método no me dio acceso. Yo siento que yo en el 2020 gané a pesar del método. Porque en el 2020 yo fui el más votado de todos los candidatos a diputados en la circunscripción número 1, con una diferencia de más de 2,000 votos con el que quedó segundo lugar. Y sin embargo, yo pasé de quinto lugar de 6 por el método de Hunt. O sea que casi me podía quedar fuera. En el 2020, cuando gané la diputación, se eligen 6 diputados en la circunscripción número 1. Y a pesar de ser por mucho el más votado, pasé de quinto lugar. En la quinta posición. O sea que, digamos que por 2,000 votos también podía quedar fuera. El método casi te expulsa. En la primera ocasión. En la primera. Y en la segunda me expulsó, que estuvo entre los más votados en esta última ocasión. Mira qué interesante. Porque es un método que privilegia a la primera mayoría de manera desproporcional. Le da una proporción mayor. ¿Qué pasa? Tú necesitas métodos de asignación de escaños porque tú no puedes hacer una distribución exacta de los escaños. Porque, no, a ver, en provincias como la Romana, que me gusta poner de ejemplo, porque se eligen 4 diputados, si se eligen 4 diputados, sería como por fragmento de 25% de los votos un diputado. Entonces, cada 25% te debería tocar un diputado. Pero, ¿qué pasa? En la Romana, el partido más votado en las últimas elecciones sacó el 48% de los votos. Entonces, claramente, bueno, tú lo redondeas en 2 diputados, porque cada 25% un diputado, 50% te debería dar 2 diputados. Sin embargo, el método de Hunt le dio a la primera mayoría 3 diputados. O sea que le dio el 75% de la representación a un partido que solamente sacó el 47, 48% de los votos. Le da una sobrerepresentación a la primera mayoría. ¿Por qué? Porque no hubo los demás partidos, ninguno que llegara al 25. Hubo uno que se acercó, que sacó 22, a ese le tocó el 1 de 4. Pero entonces luego el que quedó como con un 15% lo dejó con 0. Entonces ese método prefiere completarle al que quedó en primer lugar una sobrerepresentación de un 27% para darle un tercero de 4 diputados, que al que quedó tercer lugar, que en este caso fue el Partido Reformista con Botello a la cabeza en la Romana, que sacó como un 13% de los votos, en vez de a ese partido completarle ¿cómo sería? El 12% que le faltaría para llegar a 1. Le prefiere completar al que quedó en primer lugar un 27% para que tenga un tercero, que al que quedó en tercer lugar completarle un 12% para que pueda tener 1. Entonces, no sé si me explico, pero es un método que tiene una asignación desproporcional de escaños para favorecer al partido que quedó en primer lugar. Entonces, claro, eso hace que los partidos, aunque hayamos sacado una votación importante de votos, nosotros como nuestra coalición de partidos sacó más de 14,000 votos, nos quedamos fuera de la representación, a pesar de que el diputado que teníamos más votado, que era yo, tuviera entre los 6 diputados más votados, pero prefiere darle, por ejemplo, en este caso al PRM, que era la primera mayoría, un cuarto diputado con un 53% de los votos, aunque un cuarto diputado significa un 66% de la representación. Entonces, por eso digo que le da una sobrerepresentación al partido que queda en primer lugar, favoreciendo una concentración de poder y favoreciendo siempre al partido gobernante de turno. José Horacio, me gustaría comenzar con el tema de partidario, aprovechar que ya entramos ahí en el tema de la representación, ver en el caso de ustedes que son un partido bien propositivo, ¿qué proponer de cara a esa metodología de elección? Eso es una, porque hay diferentes métodos para la asignación de escaños. Y segundo, dentro de tu esquema ahora como presidente de Opción Democrática, ¿hacia dónde va Opción Democrática? ¿Cuáles son los lineamientos generales a seguir? ¿Qué cambia en ese sentido? Buenísimo. Mira, primero deposité junto a más de 40 diputados en el mes de junio, julio pasado, un proyecto de ley para modificar el método de Hunt. Y lo hago no solamente porque creo que sea injusto, sino porque también creo que analizándolo a profundidad,
incluso vulnera la Constitución de la República. ¿Por qué? La Constitución dice que las elecciones se celebrarán conforme a la ley y que cuando haya de elegir 2 o más candidatos se hará con representación de las minorías. ¿En cuándo se eligen 2 o más candidatos? Cuando se eligen diputados y cuando se eligen regidores. Porque cuando se elige presidente se elige uno de los candidatos. Cuando se elige senador y alcalde se elige uno. Pero las diputaciones, todas las demarcaciones son plurinominales. Y los vocales también. 2 o más. Y los regidores y vocales también. Exacto. Entonces, en esos casos, la Constitución, no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo Opción Democrática, lo está diciendo la Constitución de la República. Cuando se elijan 2 o más, se hace con representación de la minoría. ¿Y qué pasó en las últimas elecciones? Que de 47 demarcaciones en las que se elige, son 48, de 48 demarcaciones en las que se eligen diputados, tanto en el país como en el exterior hay 13, hay 45 locales, circunscripciones para elegir diputados. En las últimas elecciones, en 22 de ellas, demarcaciones que se eligen 2, 3, 4 y hasta 5 diputados, solamente un partido obtuvo representación, a pesar de que ese partido no obtuvo el 100% de los votos. En ningún caso obtuvo más del 70% de los votos. Entonces tú tienes demarcaciones de hasta 5 diputados, como la provincia de Duarte, donde de 5 diputados, los 5 lo tiene la primera mayoría. Pero la Constitución dice que donde se elijan 2 o más debe hacerse con representación de la minoría. Y aquí no se está dando oportunidad, no para que la minoría te elija, sino para que la segunda mayoría no tenga representación. Y eso, desde mi punto de vista, viola la Constitución de la República. Y porque es un método que te permite esta distorsión, que casi en la mitad de las circunscripciones del país tú tengas un solo partido con representación, cuando la Constitución te dice que debe haber representación de la minoría en la circunscripción del país. Y eso no se vuelve la excepción, se vuelve la regla. ¿Qué métodos estamos proponiendo? 2 opciones. O el método Webster, también conocido como método Sandlage, que tiene unos coeficientes para distribución de escaños que facilita la representación del partido que haya quedado en segundo, tercero o cuarto lugar. Sí, pero que sea una votación significativa con relación al que quedó primero. Tampoco es que se le va a regalar a cualquier partido porque haya sacado 2 o 3 votos. No, tiene que tener una cantidad de votos importante. O también hay otro método que es el método de Jare o resto mayor. Ese método se usa, por ejemplo, en México, el de resto mayor. El método Sandlage se usa en países como Ecuador y Alemania. En Bolivia se usan algunos de estos métodos. En Brasil también, estos métodos alternos, que no es un invento de nuestro. En muchos países se usa. En países también como Finlandia, Nueva Zelanda, para hablar de otras zonas del mundo. Y permitiría un Congreso más plural y unas salas capitulares más plurales. Ojo, eso igual le daría la mayoría al partido que quedó en primer lugar. No es como que de repente te va a transfigurar los votos o a desconfigurar. El partido que quedó en primer lugar, incluso con estos métodos alternos, va a tener la mayor cantidad de representantes, pero facilita que haya representación de las demás fuerzas políticas. Nosotros hicimos el cálculo con el método Sandlage. En vez de 22 demarcaciones en las que solamente el partido que quedó en primer lugar hubiera sacado el 100% de la representación, eso hubiera bajado a solamente 8. Quiere decir que aún con este método, en 8 demarcaciones, entre ellas la provincia de Peravia y algunas otras, igual la primera mayoría se hubiera llevado el 100% de la representación. Pero fíjense que ya no estamos viendo que eso sería la excepción, no la regla, no la mitad de las demarcaciones del país. Y por eso creemos que es un método más democrático, más ajustado a lo que dice la Constitución de la República. José Horacio, hoy vuelves al Congreso, ya con algo que era característico en tu carrera política, el tema del activismo social. Hay no solamente una protesta que va a realizar Opción Democrática fuera del Congreso, también se van a realizar las vistas públicas. No sé si vas a participar o alguien de Opción Democrática va a participar para plantear la propuesta de reforma fiscal que surge, o los planteamientos de esta propuesta de reforma fiscal que surgen desde el Partido Opción Democrática. ¿Qué va a realizar hoy Opción Democrática? Sí, estamos haciendo un llamado, pero como tú decías, en una de las últimas entrevistas que me hicieron todavía como diputado allá en el hemiciclo, yo decía que de las calles vengo y a las calles vuelvo, porque como señalas, yo antes que político he sido activista social y he participado durante los últimos 15, casi 20 años en todos los movimientos por justicia fiscal, incluso en el año 2012, cuando se presentó el último paquetazo fiscal. El expresidente Medina encontró un déficit fiscal, fue muy astuto de poder desplazar el costo político de esa reforma fiscal del 2012 al expresidente Leonel Fernández.
una gran habilidad y le permitió comenzar su mandato elevando y aumentando el ITEVIS de un 16 a un 18% y haciendo que muchos productos de la canasta básica que antes no pagaban ITEVIS comenzaran a hacerlo. Y la ciudadanía dominicana se manifestó y ahí estuvimos nosotros también en esas manifestaciones en el año 2012. Muchos de mis compañeros de Opción Democrática, que en ese momento no existía, y en mi caso, desde España, que era estudiante universitario, estaba haciendo mi maestría en la Complutense de Madrid, en Derecho Público, y organicé a todos los estudiantes, a todos los dominicanos, también residentes allá que conocía, también convocamos, y fuimos más de 30, 40 dominicanos a protestar frente a la Embajada Dominicana en Madrid contra esa reforma fiscal. Y ahora nos toca hacerlo de nuevo, 12 años después, por una reforma de carácter regresivo. Y estamos conscientes de nuestro rol. Como partido político, lo que nos toca es acompañar al pueblo dominicano en su lucha. El único protagonista de esta lucha debe ser el pueblo dominicano, que es el que se ve impactado negativamente por esta reforma. Y como actor político, acompañar, hacernos ecos de esos reclamos, y por eso estamos haciendo una invitación hoy a acudir frente al Congreso Nacional esta tarde a partir de las 5:30, porque sabemos que la gente trabaja y por eso decidimos, vamos saliendo del trabajo, vamos a pasar por el Congreso con cacerolas en mano para rechazar este golpe que nosotros hemos calificado como un castigo fiscal a las familias dominicanas, que disfrazado con el título de modernización fiscal. Sobre todo, vamos a participar también en las vistas públicas. Como partido político nos estará representando como vocera Virginia Antares, que fue nuestra candidata presidencial en las pasadas elecciones. Y vamos a estar también fuera del Congreso Nacional manifestándonos. Sobre todo haciéndonos eco de que todo el mundo está de acuerdo que, vistas las finanzas públicas, bueno, hay que hacer ajustes. De hecho, hay un compromiso que se hizo en el año 2012 a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se debería hacer un pacto fiscal, pero un pacto involucra la concertación y tiene implícito construir consensos, porque para pactar algo tienen que estar las diferentes partes de acuerdo. Y lo que hay es una propuesta unilateral del gobierno que no refleja el sentir de cómo debe ser ese pacto. Tiene un corte muy regresivo. ¿Qué significa eso? Porque la gente no lo entiende. Los impuestos pueden tener un carácter progresivo o un carácter regresivo. Y pongo un ejemplo de una medida regresiva, que es el impuesto que se plantea a los productos de la canasta básica. Esta reforma está planteando gravar con ITEVIS la carne de res, la carne de cerdo, que estaban exentos con 0% de ITEVIS, el aguacate, la cebolla, la zanahoria, ajíes, limones. Productos básicos de la canasta familiar. ¿Qué pasa? Que cuando una persona va a comprar estos artículos, no importa que tenga un salario mínimo de 15,000 pesos en el sector público o que sea un diputado, yo decía que gana 300,000 y pico de pesos, va a pagar el mismo impuesto. Y es un sacrificio mayor para el que gana menos, porque el que gana 15,000 pesos y tiene que pagar el mismo impuesto que el que gana un salario o el que genera mucha riqueza paga el mismo impuesto. Y cuando el sustento mayor de esta reforma son esos impuestos regresivos, que más del 60% de lo que se pretende recaudar es a través de impuestos regresivos, ¿a quién al final del día tú le estás haciendo que se sacrifique más? Al pobre, al que es clase media baja. Tiene que sacrificarse más. Y por eso nosotros entendemos que si hay que hacer una reforma fiscal, tiene que tener un carácter progresivo. Otra medida regresiva, el impuesto a los vehículos, al marbete. Que no importa que yo haga un esfuerzo, me endeude y un gran esfuerzo para comprar un vehículo que andaba a pie y me compro un Kia Picanto, que es un vehículo bien barato en el mercado, y pago los mismos 6,000 pesos que el que se compra un Ferrari o un Maserati, te va a pagar los mismos 6,000 pesos. Y tú dices, espérate, pero es una medida regresiva. Porque tú estás haciendo que tú pagues igual, no importa el valor del vehículo, que puede ser de $15,000 o de $200,000, y yo voy a pagar los mismos 6,000 pesos de impuestos. Entonces, esas son medidas regresivas, porque no toman en cuenta la capacidad que tiene el contribuyente. Entonces, cuando tú haces que lo que tú vas a recaudar tiene ese corte regresivo, al final del día, cuando todo el mundo cumple con sus compromisos tributarios, el que era rico termina siendo más rico, el que era pobre termina siendo más pobre. Y la sociedad, y aumenta la desigualdad social. Y de la desigualdad social se derivan muchísimos problemas en una sociedad. Claro. Tú sabes que, José Horacio, no solamente estamos con una reforma fiscal, hay una reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso y está la reforma constitucional que fue aprobada este lunes.
En la reforma constitucional se eliminan 20 curules en la Cámara de Diputados. A nosotros, como tú fuiste diputado reciente, nos gustaría saber tu parecer de esto, si estabas de acuerdo con que hubiera una reforma constitucional, sobre todo con los 3 puntos que se establecieron, principales, los 11 artículos que se modificaron, y cómo ves de plano la reforma laboral que se está planteando. Pero dentro de la misma reforma fiscal, los 3 sectores que eliminan los incentivos a la industria del cine, a la industria hotelera y a la industria textil. ¿Cómo ves eso? Bueno, comenzando con la reforma constitucional, la verdad es que, wow, sorprende, señor, en 2 semanas se modificó la Constitución de la República sin involucrar a la sociedad ni a la ciudadanía. No se hicieron vistas públicas para esa reforma constitucional, fue totalmente unilateral, ningún partido de oposición apoyó ese proceso de reforma y nos deja ver, bueno, cómo el partido de gobierno pretende usar su mayoría que tiene, sin concertar, sin consensuar, sin hacer vistas públicas, imponiendo su parecer o su criterio. Lo que más me preocupa de esa reforma constitucional, ustedes saben qué es, el tema de la unificación de las elecciones. Porque el que haya participado en un proceso electoral sabe lo complejo y lo difícil que eso es. Mira, en las últimas elecciones habían 3 niveles de elección en competencia. El nivel presidencial, el nivel senatorial y el nivel de diputados. Para cada uno, una urna y un conteo y una boleta. Hubo mesa donde se terminó de contar a las 3 de la mañana. Y siempre la que se deja de último es la plurinominal, que es la más difícil, el conteo, que es la de diputados. Porque, bueno, por ejemplo, aquí son 6. Cada partido postula 6. Tú tienes 30 partidos. O sea que tú tienes una boleta con más de, bueno, multiplica 30 por 6, candidatos. con más de 180 caritas y con diferentes tipos de alianza. Entonces, contar eso es sumamente complejo, puede tomar horas. Pero el que está ahí desde las 5 de la mañana para instalar el colegio electoral, que a las 3 de la mañana todavía tiene que estar contando votos, tú no tienes poder tener garantía de que eso se va a hacer de manera correcta. La gente, los delegados nuestros lo que nos decían era que a veces ellos tenían que terminar de llenar la última acta, ellos solos, porque los demás ya estaban que humanamente no daban para más. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Imagínate que a las 3 de la mañana tú terminas el conteo de diputados y todavía te falta el de alcalde y el de regidor. Eso es simplemente inhumano y eso va a provocar un gran caos. Eso no es practicable contar 5 urnas, comenzar a contar a las 6 de la tarde, cuando tú tienes gente que están ahí desde las 5 de la mañana. Eso va a provocar caos, eso va a generar que no va a haber credibilidad en los resultados, porque es sumamente, cuando ya la gente comienza a abandonar el recinto porque ya está más cansado, porque humanamente no puede para más, y faltan 2 urnas por contar, ¿quién va a contar esas urnas? ¿Quién se va a asegurar de que luego alguien no venga a llevarse esa urna, a llevarse boletas, a hacer el conteo como lo quiera, de manera arbitraria, porque no tiene ojos que lo están vigilando? Es muy peligroso eso. Agregarle, José Horacio, ahí mismo para que tú sigas, que además de las 5 urnas, hay que generar 7 actas, porque cada uno de los espacios plurinominales, dígase regidores y diputados, genera el conteo del partido como partido y luego el conteo de los candidatos como plurinominal. Estamos hablando de contar 5 urnas, pero generar 7 actas. Claro, y entonces nos preocupa que la Junta Central Electoral alertó sobre esto y no se le hizo caso. A los partidos políticos ni siquiera se les escuchó ni consultó. De manera unilateral se decide unificar 5 niveles de elección en un solo día, cosa que en casi ninguna democracia moderna del mundo se hace. Casi todas las democracias modernas del mundo tienen elecciones de manera escalonada. Esto no se puede ver solamente como un tema de recursos. La democracia tiene un costo, pero más caro sale perder la democracia. Si no, miremos lo que está pasando en Venezuela. Eso es mucho más caro, no tener garantías democráticas. Entonces, eso es sumamente preocupante. Entonces, la alternativa, uno dirá, bueno, se tendrá que entonces implementar un voto electrónico porque se puede hacer el conteo sin tener que... Ok, pero la última vez que así se hizo el voto electrónico, en febrero del 2020, vimos lo que pasó. Ahí fue que surgió lo de la Plaza de la Bandera. Porque no sabemos el día de hoy si fue por negligencia o por boicot o por intento de hacer un fraude que colapsó el sistema y las elecciones no se pudieron celebrar a las 11 de la mañana. Hubo que suspender y yo creo que nos podemos auxiliar de la tecnología. Pero eso se debe hacer de manera escalonada, ir generando confianza. Países como Perú, que han introducido el sistema electrónico, no lo han hecho de golpe. Han tenido que hacer, ok, vamos a hacer que el 4% de la mesa se van a contar de manera electrónica. Funcionó bien, ok, para la siguiente elección va a ser un 15% de la mesa que se van a contar de manera electrónica. Entonces, de una manera escalonada que permite ir generando confianza en el sistema, irlo poniendo a prueba y que tú no tengas la fragilidad que nos pasó en el año
2020, de que las principales ciudades del país, como el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo Este, donde se eligen las principales alcaldías y donde están concentradas la mayor cantidad de votos, a expensas de un sistema que toma un tiempo generar confianza, ponerlo a prueba, establecer los controles. Entonces es muy, muy preocupante lo que se está planteando. Ahora, hay puntos que saludamos. Nosotros hemos sido partidarios de que el Congreso Nacional era más numeroso de la cuenta. Ojo, se aprobó reducir a 20 diputados para el año 2032. Eso no es para el 28 ni para ahora, es para dentro de 8 años. ¿Pero qué te parece? Yo lo veo favorable. Yo creo que la matrícula de 190 de la Cámara de Diputados hasta cierto punto podía considerarse excesiva. Y lo digo habiendo sido diputado. Creo que eso permite concentrar recursos en poder suplir de mayor asistencia y apoyo técnico a los diputados, que hace falta ese trabajo de asistencia técnica, sobre todo para quienes quieran hacer un buen trabajo como diputados. Es mucho trabajo el que hay en el Congreso Nacional. Y a mí me pasó queriendo cubrir todas las bases. Es imposible con el equipo que yo tenía de trabajo. Porque tú no puedes ver las leyes sobre todas las materias cuando ese trabajo se distribuye en comisiones en las que tú no formas parte. Un diputado puede, en el reglamento anterior, podía pertenecer a un máximo de 4 comisiones, creo que eso se aumentó ahora a 5, pero tú tienes más de 50 comisiones de trabajo, que tú no puedes estar en cada una de ellas trabajando, pero si tú tienes un buen equipo de asesores que te permite temas importantes, neurálgicos para el país, que se han trabajado en otras comisiones, que te dé un apoyo, eso le permitiría al Congreso hacer un mejor trabajo. Sí. José Horacio, conociendo, por ejemplo, cómo surge Opción Democrática, ahora voy a hablar con el presidente del partido, vemos fortaleza en ciertos puntos, sobre todo en puntos de la capital, circunscripción 1, de la que tú fuiste diputado, pero obviamente un partido nuevo. ¿Hacia dónde va la línea de crecimiento, verdad, de Opción Democrática para poder diseminarse más aún en toda la geografía nacional? Yo creo que cuando se está en la oposición, la mejor manera de crecer es acompañando al pueblo, a la ciudadanía, a las comunidades en sus luchas y demandas, haciendo propuestas de políticas alternativas que permitan tener un impacto en mejorar la calidad de vida de la gente, generando confianza, siendo coherentes como lo hemos sido entre nuestro discurso y nuestras acciones, y estando, ¿verdad?, del lado correcto de la historia en cada caso, estando presente en las comunidades, construyendo ese vínculo de confianza tan necesario en la política con los diferentes sectores sociales. Por ejemplo, hemos estado acompañando al sector de cinematográfico que tú mencionabas. Ahí que lo vi en una conferencia. Y tuvimos espacios para escucharlos. En la oposición tenemos que escuchar mucho, escuchar las comunidades, escuchar sus demandas, sus preocupaciones, su sentir. Y entonces luego nosotros poder expresar esas demandas en nuestros discursos, en nuestras propuestas, en nuestro programa de gobierno, construir esa confianza. Y también estamos trabajando a nivel organizativo en ampliar y crecer nuestras estructuras partidarias para ser un partido más fuerte a la hora de competir. Bueno, pues yo lo que les puedo decir, del área de hotelería, ¿ustedes han tenido algún acercamiento? Todavía, pero qué bueno que lo ¿Y del área textil? Tampoco. Pero, porque yo hoy hacía el comentario, sí, es una de mis áreas, el área textil, le decía, aquí no se fabrica, no se produce algodón, no se producen botones, no se producen zipper. Usted tiene aquí mano de obra, diseñadores y creativos que traen todo de fuera. Quitar ese incentivo es usted ponerse a competir con gente de marcas internacionales que tú no tienes como, sobre todo cuando se hace... De aquí vamos a sacar una reunión para que nos reunamos con el sector textil, Opción Democrática, para escuchar sus preocupaciones. El sector textil se está preparando, José Horacio, muchísimas gracias. De verdad que siempre es un placer y éxito. Convoca tú a la gente para tu cacerolazo. Por favor. ¿Es cacerolazo o protesta? Es un cacerolazo frente al Congreso a partir de las 5:30 de la tarde. ¿Van a llevarlo? Sí, vamos a llevar los caceroles para que lo escuchen los legisladores. Ay, madre mía. Frente al Congreso Nacional a partir de las 5:30 de la tarde. Ay. Y decir que nosotros vamos a estar apoyando todas las convocatorias de lucha contra este paquetazo fiscal, porque este es un momento que demanda de nosotros la articulación de todos los sectores para poder detener y frenar esta propuesta que significa un castigo para las familias dominicanas. Aquí no es un momento de protagonismos, es un momento de articulación para estar del lado acompañando al pueblo dominicano, porque solamente unido el pueblo va a poder frenar esta embestida que se viene. Después de esa parte, te voy a hacer una pregunta, no la puedes contestar, nos podemos ir a pausa después de eso. ¿La lógica fuera llevar el cacerolazo al Congreso o al Palacio? ¿A dónde? Yo pienso que quien puede escuchar y cambiar, y qué bueno que lo dices, es la presidencia de la República. Mira, yo he vivido dentro del monstruo y conozco sus entrañas. En ese Congreso no se va a modificar nada si no viene con la autorización
y con el mandato de la Presidencia de la República. Los temas que tienen que ver con las finanzas públicas, con el presupuesto general del Estado, con los temas impositivos, ahí se hace lo que venga de Hacienda. Ya dijo el presidente que los técnicos, si se equivocaron, lo van a resolver y que van a escuchar al pueblo. O sea que algo está cambiando ahí ya. Y le pegue el eslogan. Estas no son decisiones políticas más que técnicas, recordamos al presidente. Así es, así es. José Horacio Rodríguez, presidente del Partido Opción Democrática, que hoy los convoca a las 5 de la tarde a llevar su cacerola, su olla, su cucharón frente al Congreso Nacional. Nosotros mañana comentamos eso. A ustedes las gracias a esta parte del equipo. Lo dejamos con Henry Rijo, Madeline Harrigan y a Primera Hora Joven. Nos vemos mañana. Bye, bye. En breve regresamos con A Primera Hora.